Mi nombre es Juan Reyes, un maestro en la palabra de Dios con el ministerio dado por mi padre Jehová Dios de los ejércitos por medio de la imposición de manos, como acontecía antiguamente, antaño es. Gracias por estar. Antiguamente era muy difícil pregonar el Evangelio Santo o el Santo Evangelio. Hoy la facilidad de la radio, ¿cierto? Siempre usted escucha esto. Hay muchos que están postrados en cama, hay muchos que están enfermos hoy y no pueden acercarse a una casa de oración. Por eso la Escritura dice en arameo, Krumanaitana serinadera, lo que significa que en arameo he hablado, conozco el arameo también, griego, un poco de egipcio considerado y hebreo. Dice allí la Escritura que cuando tú, que eres joven, estás en las labores de la siembra, allí también lee la palabra de Dios, escúchala, cántala, para que cuando seas probado por Dios, aún estando en deleite en el pecado, puedas tú salir adelante a flote y seguir caminando por esta senda hermosa, porque cuando seas viejo, te costará mucho. El arameo es hermoso. Antiguamente mi Señor Jesús y muchos escribían en arameo. El hombre, todo lo que ha hablado, ha resumido en español en simples palabras que dicen aproximadamente: tú que eres joven hoy, acuérdate de aquellos días hermosos y gloriosos de tu vida, que en lo postrero anciano serás y te costará avanzar. Pues uno como anciano, como maestro, como ungido de Jehová, como pastor, como aquel ministerio con evangelista considerado, le dice a otros: joven, ocúpate de escudriñar la palabra de Dios el día de hoy. Ocúpate de asistir a una casa de oración. Ocúpate de guardarte en santidad, en plenitud. Apártate de las cosas del mundo. Porque después vienen los días en los cuales tú, jovencita, o tú, jovencito que estás escuchando en este instante, en los cuales vas a ser anciano y anciana. Y con mis oídos he escuchado a ancianos y ancianas quejarse. ¿Por qué? Cuando fui joven no hice esto. Prediqué. Ahora que tengo las piernas, una anciana inválida que muchas hermanas conocen, ¿cierto? Postrada en cama o en silla de ruedas, ya no puede asistir a su casa de oración, incluso jóvenes. Por eso, jovencito, jovencita, el día de hoy este varón te habla. Y también el Espíritu Santo obra en conocimiento, sanidad, en tu mente los pensamientos, como decía aquella alabanza hermosa que acabamos de escuchar. El Espíritu Santo sana y liberta, rompe cadenas y yugos, como dicen muchos. En este instante confía en ello por fe. Por eso la oración que hablaba mi hermano hablaba de aquellos que estaban cabizbajos, aquellos que estaban apesadumbrados, que estaban en tristeza, en maldad, incluso en el deleite, en el pecado. Porque hoy es el tiempo. El programa, como un hombre dice, todo tiene su tiempo. Y la Escritura también allí en ese capítulo hermoso. Por eso somos hombres que predicamos la palabra de Dios, ¿cierto, mi hermano Alex Melita? Con claridad. Porque amamos al pueblo de Dios. Lo amamos, ¿cierto? No en palabrería predicamos, sino con el conocimiento que Dios. ¿Por qué? Porque la obra del Espíritu Santo en mi vida, también esos prodigios y milagros y sanidad que hizo mi Señor Jesús, lo quiero para usted. Por eso mi Señor Jesús en su momento, ¿cierto? Mi hermano amado, quien está al teléfono en este instante en su momento clamó esa hermosa oración, un querer al Padre allí: Padre, Jehová, quiero que aquellos que están por allá, ¿cierto? Ellos también conozcan de su grandeza, de sus prodigios y milagros. Estoy hablando en el español porque como conozco el arameo, la escritura en la Reina Valera del 1960 y otros, como cambian un poco el tema. Pero estoy hablando lo que dice de la profundidad del arameo considerado allí en la escritura. Padre, quiero que aquellos que están lejos, incluso en asentamientos, dice el arameo, conozcan también de ti y estén en unidad, así como yo estoy contigo, Padre. También quiero que ellos en unidad conmigo también lo estén contigo.
Ese es un querer. El Espíritu Santo obra en este instante en la iglesia para la unidad del Espíritu, para que todos hablemos lo mismo. Vayamos a un mismo lugar para que todos hablemos con claridad la palabra de Dios, para que todos llevemos de manifiesta las obras del amor. No seamos hipócritas. No hablemos solamente del amor y de lo que escrito está, y del arameo, del hebreo, del egipcio, del griego inclusive, y nuestras obras sean malas. Mi Señor Jesús allí le clamaba al Padre en oración una petición que en la hermosa Escritura está, así como enseñó también la oración perfecta que dice la palabra de Dios, una de las oraciones que él enseñó, porque en aquellos salmos también habla que en el postrer tiempo vendrán hombres que instruirán y enseñarán, y en arameo dice Maira Saranera Serana Morone, lo que significa que en el postrer tiempo vendrán hombres gallardos, heraldos, jinetes a caballo, que de un lugar a otro trasladarán la Escritura, el rollo, el Evangelio Santo. Por eso la Escritura antigua es hermosa, la simbología también, porque nos queda clarito. Por eso, hermanos amados, con amor le hablo el día de hoy y le llamo a usted, anciano, que está cabizbajo, aplastado, al pastor de esta radio, aquel hermano ungido de Jehová, una unción de Jehová, mi hermano Sergio Torres. También los llamo a todos, a los líderes de la iglesia, a que estemos en la unidad. ¿Cierto, mi hermano Alex Milita? Que nos amemos, y no cuesta mucho, ¿cierto, mi hermano Alex? No cuesta. Es cosa de tomar una decisión, un querer. Decido hoy amar a mis hermanos, indistintamente que me abofeten, hablen mal de mí, me murmuren, me digan la verdad en la cara, me confronten. Porque mi Señor Jesús, en la Escritura dice, fariseos hipócritas por ahí, aquellos, ¿cierto? Pero él igual se sentaba a leer el rollo en la sinagoga, igual compartía con ellos porque el amor de Dios estaba en él. Por eso el Espíritu Santo da testimonio a los hijos de Dios y coloca los pensamientos en obra de que tienes que amar a tu prójimo. No como mandato, no como mandamiento, como dice, porque en el arameo, en la Escritura allí, donde dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, la Escritura en arameo dice, lo que significa que aquellos que están escuchando en esta hora les hablo que el Espíritu Santo obra en ustedes de tal manera que manifiesta es la obra del amor. Y quiero que ustedes también, por obra, amen a otros. Así que eso de mandato, mandamiento, te mando a amar, el que ama no obedece aquello por castigo, ¿cierto? Le ha quedado clarito, sino que lo hace simplemente porque el amor de Dios está en nosotros. Nosotros amamos porque fluye eso, más que recordar en constancia un mandamiento. Como conozco aquello de la palabra de Dios escrita en lengua antigua, mi Señor Jesús hablamos en su momento en otro programa de que Él hablaba siempre con propiedad, lo que significa que Él no hablaba nada que no viese primero por obra, porque hipócrita no era, para nada mi Señor Jesús. Le amo con todo mi amor a mi Señor Jesús de Nazaret en este instante. Entonces cuando la Escritura habla de aquello, mi Señor Jesús en su momento también en la sinagoga habló de la Escritura antigua que hacía referencia a Él, de aquel libertador que rompería cadena, yugo y que sanaría. Entonces él cuando hablaba, él conocía que era él el que estaba reflejado allí en la palabra de Dios, y aquel considerado fariseo escribía en hermosura, en pelea, en discusión, en competición, el lugar predilecto que había en la plaza para la oratoria, es decir, había discusión. ¿Y cómo conocemos que había discusión para lograr ese lugar de las plazas? Es cuando mi Señor Jesús, aquí en la Escritura, y quiero leerla en base también a lo que usted leyó, mi hermano amado, una Escritura que dice en el libro San Marcos, quiero que usted la busque también, mi hermano Alex Melita, y comparta conmigo, San Marcos, capítulo 12, versículo 38 en adelante. Mi Señor Jesús acusa a los escribas. Entonces el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 38. Siempre es bueno anotarlo primero y después buscar. Entonces mi Señor Jesús acusa a los escribas y el versículo 38 dice, y les decía acerca de su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas
y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Qué hablaba de aquello justo, que el caminar de ellos era como aquella aurora considerada? La aurora es aquella luz hermosa que suscita en la lejanía, en el horizonte considerado, cuando el sol se pierde. Una cosa es el amanecer, esa luz hermosa, y el otro es el atardecer, aquella luz hermosa. Entonces aquella aurora considerada hermosa, ya sea en el amanecer o en el atardecer, porque se ve el sol, cierto, hermoso, escondiéndose, y las nubes en su lejanía, amarilla, naranja, incluso otras tonalidades. La Escritura habla, mi Señor Jesús habla también, la Escritura habla de que el camino de los justos es así. Muchas veces nosotros miramos al cielo, y quiero que usted se coloque en este lugar, hermano amado, mi hermano Alex Melita también, cerrando los ojos, antes del atardecer. Hagamos esto como una tarea para nuestros hermanos que están escuchando, o en el amanecer cuando tenga la oportunidad. Cierre los ojos, mire primeramente aquello antes de que se esconda el sol, o que salga, mire las nubes, y véala. Muchas veces no se arrancan tan rápido las nubes, no se corren tan rápido, están ahí. Y después cierre los ojos, espere un tiempo determinado, 10-15 minutos, y vuelva a abrirlos cuando sea naranjo de hermosura, y se va a dar cuenta cómo el Espíritu Santo ha obrado en la humanidad, en lo celestial considerado, en la tierra, para que uno se deleite en eso. Entonces uno mira el atardecer con aquella varona amada, con la esposa. ¡Oh, qué hermoso atardecer! ¿Cierto, mi hermano Alex Melita? Aquellos que hemos visto, ¿cierto? El atardecer y el amanecer. Entonces, ¿qué pasa, hermanos amados? Que lo mismo suscita con el caminar de los justos. Uno como instrumento, mi Señor Jesús, aquel que ha hecho clase, este varón, usted, hemos hablado como pregoneros de la palabra de Dios, aquellos en la calle, ¿cierto? Con un parlante o con un panfleto dístico. Y resulta que nos hemos encontrado muchas veces con drogadictos, con ancianas postradas en una cama. Prontamente iremos a ver a la señora Erika Villa, que nos llamó. Y resulta que después de la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos, vemos su rostro resplandecer, vemos que la droga se va, el alcohol, el pecado, la fornicación y muchas cosas. Sus cuerpos cambian inclusive, ya se afeitan, hermosura en su vestimenta, en su hablar, ya cantan y adoran. ¿Cierto, mi hermano amado? Entonces, por eso el caminar de aquellos justos es como la aurora. De primera nosotros los vemos cuando predicamos la palabra de Dios, y encontraremos con mi hermano Alex Melita cuando prontamente prediquemos la palabra de Dios en la calle, aquellos necesitados, y con el pasar de los años, con mi Alex Melita, hermano amado, por fe, sé que será que un día los veremos sanos del alcohol y la droga. Un día abrimos los ojos y miramos antes del atardecer o del amanecer, y vemos esa nube fea, tosca, negra inclusive, o dejando de ser blanca ya, pero resulta que después cerramos los ojos, y esa aurora hermosa que se presenta, porque aurora se le llama solamente a esa luz hermosa cuando el sol ya se ha ido, ese resplandor en el cielo, y vemos esa hermosura de obra del Espíritu Santo de nuestro amado Dios en esta tierra, para deleite para nuestros ojos. También lo vemos en nuestros hermanos. La Escritura es deleite, como la miel exquisita. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. Aquella Escritura. Porque una cosa es esperar en Jehová y la otra cosa es esperanza. En arameo es distinto. Por eso el Hijo de Dios tiene que tener claro que lo que hemos leído, lo que recibimos en español, el hombre lo ha cambiado. En la lengua antigua se explica, es más largo. Por ejemplo, podría recitar un poema escrito en su momento, es que dice, se lo voy a hablar en hebreo, para que usted conozca un poco la diferencia, porque como maestro de la palabra de Dios, uno enseña esto para que el pueblo de Dios tenga el conocimiento, amplitud de las cosas. Aquello dice así, en hebreo: Tranimana Jehová, Krumana Terinara, Saini Enimiratara. Y eso está escrito en hebreo, tal cual, y hablado en hebreo antiguo considerado.
Alguien que hable hebreo antiguo considerado le puede hablar esto. ¿Y sabe lo que significa? En el temor de Jehová está aquella que se conoce como fortaleza asentada cercana al mar, donde los hombres, para combatir en aquellas guerras, levantan muros gigantes, lo que les da confianza para que aquellos que vienen a confrontar, a hacer daño, no lo logren, porque esa confianza, yo espero, al levantar esta muralla, que no me suscite nada, ni padezca algo, o herida alguna, o problema alguno, que me cambie mi vida. Todo lo que he hablado, lo que mi hermano Alex Milita habló en el libro Proverbio y leyó la escritura, significa en hebreo, la traducción al español. Entonces usted dirá, wow, significa que si escribiésemos una Biblia con un español exacto de lo que dice en hebreo, arameo, griego, un poco egipcio, la Biblia tomaría el tamaño como de 40 y tantas veces, 43 veces aproximadamente, en tamaño, porque la lengua antigua era hermosa. Por eso la simbología y muchas cosas. Por eso en el temor de Jehová, muchos no tienen claro y aquel que está conociendo, mi hermano amado, el Evangelio recién dice, ¿temor? ¿Tenerle miedo a Jehová? No, sino que simplemente el temor de Jehová, aquellos que lo tradujeron a la lengua posterior al hebreo en ese entonces, lo tradujeron como aquello que es necesario tener en mi vida o conocer en mi vida para que no me suscite la corrección. Es decir, es el conocimiento que debo tener o lo que debo llevar por obra, ¿cierto? Es la forma de que se traduce esa palabra como lleva al español ahora temor. Por eso en el temor de Jehová. Por eso si yo conozco más de Dios a través de la lectura de la palabra de Dios, si yo realizo la obra de la palabra de Dios, del amor en obra por sobre la escritura así tangible, no predicar los sábados y muchas cosas que se ponen por ley de la escritura antigua, o no comer sangre y cosas que hoy muchos seguían por la escritura antigua, agrada a mi Padre la obra del amor. No tenerle miedo, así que usted que ha escuchado la escritura, no es tenerle miedo a Dios, no es por miedo al castigo, no, sino que simplemente Padre Dios quiere que le conozcamos más. Por eso después, y esperanza tendrán sus hijos. Muchas veces el hombre por desconocimiento de la escritura, así como en el antaño considerado, desconoce muchas cosas. Por eso de importancia, preferencia, lo que aconteció con aquel José. La escritura habla que era un joven de hermoso parecer, que tenía gracia a los ojos del Padre. Recuerde que le había regalado ese manto de hermosura como arcoíris considerado. Era un buen hombre José, era un buen hijo, joven considerado, 17 y más. La escritura habla en aproximación allí. Usted como pueblo de Dios, como hijo de Dios, tenemos que tener claro que el adversario siempre obra en la mente de otros para claudicar y hacer caer al Hijo de Dios. Si bien el adversario obra muchas veces en nuestras mentes colocando malos pensamientos, ¿cierto? Porque esos malos pensamientos que están llegando a nuestra mente no son obra del Espíritu Santo, ni es el alma, sino que es un adversario que habla y coloca aquello. Por eso, aquel José considerado, la Escritura habla claramente que era de hermoso parecer. Siempre aquellos hombres que se guardan en santidad en plenitud, aquellas mujeres que se guardan en santidad vírgenes son en este instante siempre los demonios, los espíritus van a obrar en la mente de aquellos jóvenes y jovencitas para deleite, para congraciarlas, invitarlas a salir, para lograr el pecado y la maldad. Por eso es de preferencia e importancia que el hombre hoy en día no ande en la carne, como dice la Escritura, sino que ande con sus pensamientos, con el conocimiento de Dios. Por eso aquel hombre, hijo pródigo considerado,
de aquella hermosa escritura, nosotros siempre hablamos que nuestro Señor Jesús de Nazaret hablaba con propiedad, lo que veía, incluso lo que le pasaba a él. Y él vio a un hombre en su momento irse del hogar, del asentamiento de su padre, y después volver maltrecho, roñoso considerado, y ser perdonado por el Padre. Ahora, ¿por qué la Escritura habla de aquel que se le consideraba muerto? Es porque en el arameo antiguo, esa palabra allí que el hombre traduce en español a muerto, significa aquel hombre perdido, divagando en su mente y en los pensamientos. Entonces le quedó clarito, ¿cierto? Espiritualmente andaba turbado, como Marta. La Escritura clarita y dice mi Señor Jesús, Marta, Marta, afanada estás, turbada. Y en arameo ahí la palabra es krunaie, que significa mujer, tú que andas dando vuelta en círculo en constancia, eso denota turbación. Escucha lo que hablo en este instante, es como aquella María que está postrada a mis pies, en arameo antiguo. Por eso aquí en José hermoso, la obra del adversario en colusiones demoníacas consideradas, estaba allí alrededor de él buscando ocasión para hacerle caer. Porque el adversario conoce cuando no hay pecado en nosotros. ¿Por qué? Porque nos habla de la boca, nos tienta allí, hermanos, hermanas, en la casa de oración, con murmuración. En el trabajo nos tientan a, llévate los clavos. Si el jefe no está viendo, de la boca de ellos nos está hablando el Espíritu Santo de Dios. Y el alma no, sino que él está endemoniado. Aquel que me tienta, me incita al pecado, a la maldad, es porque está endemoniado. Es así. Es así. Entonces José, él escuchaba a la mujer y veía sus miradas de lascivia considerada y su deleite considerado a la vista. Entonces José conocía que ella le tentaba, como la mujer también le miraba, y el Espíritu Santo a los hombres jóvenes o maduros, el Espíritu Santo nos da testimonio a estar vigilantes también, y de repente mirar a aquella mujer en la Escritura que habla de ramera o mujer considerada con malos pensamientos, cuando nos mira mucho. ¿Cierto pastor ungido de Jehová, una unción? ¿Cierto obispo, aquel que tiene 3 unciones de Jehová, que tienen vista espiritual y no? ¿Cierto? El Espíritu Santo da cuando estamos hablando la palabra de Dios, predicando en el púlpito, o incluso en grupos, en la casa de oración, hablando y escuchando a otros en murmuración. De repente el Espíritu Santo nos da testimonio, miramos y nos damos cuenta, el Espíritu Santo nos habla a nuestra mente, colocando pensamientos también, como el adversario, nos habla al corazón, al alma considerar, y nos dice, mira, aquella te está mirando mucho. Entonces uno se da vuelta, porque casado es, y le da la espalda a aquella. Entonces lo mismo José, él con el conocimiento de la palabra de Dios, lo escrito, también, ¿cierto? Porque papá le hablaba, le instruía en las cosas de Dios. Los otros hermanos eran rebeldes, por algo lo vendieron allí, ¿cierto? Y lo querían matar inclusive. Lo arrojaron allí a una cisterna considerada un hoyo, un pozo. Y después lo tomaron y lo llevaron allí a Potifar. Usted conoce la historia, o lo escrito está allí. Por eso tu jovencita, tu jovencito, anciano, anciana, Dorca considerada, del cuerpo de varones, varonas consideradas, ungido de Jehová, pastor, 1 unción, 2 unciones de Jehová, usted obispo, con 3 unciones de Jehová, usted le hablo. El Espíritu Santo da testimonio a los hijos de Dios, a los instrumentos del Señor Jesús, en sobremanera también a los líderes y a las ovejitas, a que estemos vigilantes, como hablaba mi hermano, de aquella mujer, considerar la palabra de Dios, fornicaria, que nos mira mucho, que es casada. Nosotros somos casados. Entonces, varón, varoncita, estemos vigilantes, el Espíritu Santo nos guía, como a José. Y también como José podemos decir, no miro a aquella, no miro a aquel, porque casado soy, porque amo a mi esposo, porque amo a mi esposa, porque novia soy, porque novio soy, porque pronto me casaré, porque amo a Dios. Y le doy vuelta a la espalda, como José salió de allí, raudo, dice un poco allí de griego considerado alterado en el posterior tiempo, pero hebreo antiguo, que salió raudo, es decir,
sigilosamente se escabulló ahí. No dice exactamente qué le respondió José a ella, ¿cierto? Pero sí que se fue rapidito, raudo, así, caminando, como cuando uno en una casa de oración lo está esperando una varona que no es la esposa, ¿cierto? Para conversar con uno y presionar por el celular que quiere el número y todo aquello. Entonces uno, no, y adiós hermano, chao, y ¡pum! Y se escabulle, se escapa. Porque aquella mujer, el Espíritu Santo da testimonio que no nos acerquemos. Por eso seamos como José, hermanos amados. Guardémonos en santidad, recibamos la correcta instrucción de la Escritura, no de la televisión, y a veces las prédicas malas de la radio también, o de la televisión, nos afanamos mucho en YouTube. ¿Quieren encontrarme en YouTube? Maestro Juan Reyes, busquen en YouTube, en su celular en esta hora, o en el posterior tiempo, y encontrará predicaciones allí. El Espíritu Santo da testimonio de que las cosas que se hablan son verdad o son engaños, cuando el adversario está hablando y no. Entonces hay extrañeza y mantiene o no. Por eso, hermanos amados, nosotros somos, como dice la Escritura, aquella alma considerada de valía. Dice en su momento la Escritura, estábamos leyendo el libro de San Marcos capítulo 12, versículo 38, dice: Jesús acusa a los escribas y les decía en su doctrina, es decir, le hablaba de la forma como ellos hablaban para que entendieran. Recuerden que mi Señor Jesús hablaba también la lengua de los fariseos, y muchas veces habían griegos, aquellos que eran ortodoxos conocían otras lenguas como fariseos porque viajaban mucho. Entonces mi Señor Jesús conocía de lengua, y en la Escritura está, en un día determinado le vamos a instruir en aquello. Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en la sinagoga, y los primeros asientos en la cena. Entonces el Espíritu Santo nos da testimonio a ser humildes, a esperar la bendición, a esperar que se nos ubique en un asiento en la casa de oración, a esperar, a dejar de preferencia el plato de comida con la presa más grande, el vaso de bebida por sobre el vaso de agua, el asiento que tiene cojín, dejarlo para otro, no para uno, porque hay otros que están en necesidad, el tiempo inclusive, dejarlo para otro en visitar, como visitaremos pronto a mi hermana Erika Villa, quien postrada y quien escuchando está, más de 7 años dice que está semi-postrada allí. Hacer esas cosas, no ser hipócritas, ¿cierto? No buscar el primer lugar en el púlpito, sino que esperar al ungido de Jehová que nos dé labor. Si el Espíritu Santo nos da testimonio en cierto momento a levantar la mano: pastor, quiero predicar, pastor, deme trabajo, o conversar de preferencia en lo privado con él, pero esperar el lugar en la sinagoga, esperar la primera fila, si no, ubicarse al final, porque Padre te tomará de allí, varón, si no te ha tocado todavía predicar la palabra de Dios. A ti, anciano, ungido de Jehová, pastor, si aún no le das labor a aquel que te ha reclamado, clámale a mi Señor Jesús de Nazaret, clámale a Dios para que te revele en visión, en vista espiritual, cuándo es el tiempo de aquel, y háblale y dile a aquel que de repente anda como mañoso contigo: acércate y dile: no le he dado trabajo a usted porque el Señor no me ha revelado, no me ha mostrado aún, no me ha dado visión o sueño de aquello. Para paz, para la armonía, la unidad en el Espíritu, como dice la Escritura. Por eso mi Señor Jesús hablaba con propiedad esto, instruyendo a otros, ¿cierto? Considerándole, diciendo: ustedes no sean como otros. Yo no los quiero a ustedes, hermanos amados, que están escuchando como miembros de la iglesia, no los quiero a ustedes en el pecado, en la maldad. Para nada. Porque el Espíritu Santo nos llama a que: varón, aléjate del robo, aléjate de la fornicación, aléjate de la lascivia, de la pornografía, de escudriñar mucho el internet en busca de pareja, de ver fotografía. El Espíritu Santo da testimonio que cuando hay una fotografía media rara, considerada pornográfica, a inmediatamente quitar la vista, ni siquiera quedarnos 2 segundos, ni siquiera 1 segundo. Entonces, por eso, hermanos amados, hemos hablado con propiedad la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 12, versículo 38.